¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy voy a conocer cómo República Dominicana casi se convierte en un estado más de Estados Unidos. Así que, bueno, espero que os guste el vídeo y empecemos. Era una noche calurosa del 29 de noviembre de 1869 en Santo Domingo. En el interior del Palacio Nacional, el presidente Buenaventura Báez y sus asesores más cercanos se reunieron bajo la tenue luz de las lámparas de aceite. Sobre la mesa del despacho presidencial descansaban documentos importantes, entre ellos un tratado que prometía cambiar el futuro de la nación. Con su habitual porte imponente, Báez firmó el tratado que, según decía, ofrecía estabilidad y crecimiento económico a una República Dominicana devastada por años de conflictos. Según ese acuerdo, la República Dominicana dejaría de existir como país libre e independiente y sería anexada por los Estados Unidos, convirtiendo a los dominicanos efectivamente en ciudadanos norteamericanos. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. Después de la Guerra Restauradora, 1863-1865, en la capital dominicana se instaló un gobierno presidido por el general José María Cabral, héroe militar de la independencia y de la Voy a ver cuál fue la guerra esta restauradora. Restauradora República Dominicana. Fue un conflicto bélico nacionalista mediante el cual el pueblo dominicano recuperó su independencia del Imperio Español. Vale. El grito de Capotillo, guerra de guerrillas, figuras destacadas. Vale, o sea, en esta guerra República Dominicana recuperó su independencia contra el Imperio Español. Restauración, cuya principal misión era reorganizar el Estado, pese a la calamitosa situación económica en que había quedado el país como consecuencia de incesantes conflictos bélicos. Restaurada la soberanía nacional en 1865, cualquiera pensaría que en Santo Domingo había desaparecido la corriente política proteccionista y anexionista que a lo largo de la Primera República, 1844-1861, representó el sector conservador. Pero las cosas no sucedieron conforme al anhelo de paz y progreso de la mayoría del pueblo. El gobierno de Cabral inició negociaciones con los Estados Unidos que lesionaban la integridad territorial de la República. Ese gran país del norte de América gradualmente había desplazado a las tradicionales potencias europeas. Claro, pero es un poco raro porque si la guerra de... Perdón, ahí tengo la voz. Si la guerra de restauración recuperó la independencia, es un poco raro que después de esta guerra quieras anexionarte a Estados Unidos. Realmente es un poco raro, ¿no? Y se posicionaba como la exclusiva nación hegemónica en Centroamérica y en la región del Caribe. En efecto, desde 1823 los Estados Unidos, a la par con su política de expansión territorial hacia el oeste, puso en vigencia la doctrina Monroe, según la cual la intervención de cualquier potencia europea en Hispanoamérica sería interpretada como un acto de agresión que al mismo tiempo afectaba a los intereses norteamericanos en la región. El lema principal de la doctrina Monroe fue América para los americanos. En la actualidad, no muchas personas saben que en 1870, cuando apenas habían transcurrido 5 años de la Guerra Restauradora, la República Dominicana estuvo a punto de desaparecer para ser incorporada a los Estados Unidos de Norteamérica como un estado asociado de la Unión. A ver, ¿por qué después de la guerra de restauración en Red Dominicana quisieron anexionarse a Estados Unidos? Porque es muy raro, la verdad. Fue impulsado principalmente por la bancarrota del Estado Dominicano, la inestabilidad política de los caudillos locales y el interés estratégico y económico del presidente estadounidense Ulysses Grant. Uy,
Este presidente estadounidense no lo tengo yo en la mente, ¿eh? No es muy conocido, ¿no? Vale, seguramente este presidente Ulises estaba, digamos, muy interesado en que República Dominicana fuera un estado más. Ok. De haberse materializado ese proyecto antinacional, el Estado dominicano habría perdido su condición jurídico-política de entidad libre y soberana, y los dominicanos, luego de tantos años de lucha, sacrificio y sangre para lograr su independencia, habrían pasado a ser ciudadanos norteamericanos. Ese acontecimiento traumático tuvo lugar durante la cuarta administración del general Buenaventura Báez, un influyente caudillo político quien ocupó la presidencia en 2 ocasiones, 1849, 1853 y 1856-58 respectivamente. Durante la Primera República, Báez rivalizó con el general Pedro Santana, el otro caudillo militar predominante en el escenario político dominicano. En el período de la dominación haitiana, Buenaventura Báez primero colaboró con los interventores haitianos y luego se declaró separatista, pero partidario del protectorado francés. Posteriormente, hacia 1856, se relacionó con Antonio María Segovia, el cónsul español en Santo Domingo, quien fue promotor del escándalo diplomático conocido como la Matrícula de Segovia. Más adelante, A ver, ¿qué fue esto? ¿Qué fue la matrícula de Segovia? Un escándalo, han dicho. ¿Por qué? Fue un procedimiento diplomático iniciado el 20 de febrero de 1856. Pues Santo Domingo, Antonio María Segovia, ¿vale? Permitió a miles de dominicanos adquirir o recuperar la nacionalidad española con solo inscribirse en el consulado, generando una grave crisis política. Bueno, pero no es tan grave, ¿no? No es tan grave sabiendo que muchos dominicanos eran criollos, hijos de españoles, o muchos eran directamente españoles, ¿no? Fue un mecanismo de presión del gobierno español para desestabilizar al entonces presidente dominicano Pedro Santana, que es el otro caudillo, quien favorecía la influencia de Estados Unidos. Vale. Ok, pero no me parece tan grave. cuando la anexión a España, Báez aprovechó su presencia en Madrid y le escribió a su majestad declarándose leal súbdito de España. Entonces la reina Isabel II le concedió el título de Mariscal de Campo del Ejército Español. A pesar de esta accidentada carrera política, transcurrida la Guerra Restauradora, Báez volvió a dirigir los destinos nacionales nada menos que en 3 oportunidades. Vale, entonces Buenaventura Báez, digamos que estaba más a favor de la independencia de República Dominicana, pero el otro caudillo, Pedro Santana, estaba más a favor de anexionarse a Estados Unidos como un estado más. Y entonces entre ellos dos había una rivalidad en este sentido, y los dos eran los más importantes en ese momento, los dos caudillos más importantes. 1865, 1866, 1868, 1874 y finalmente en 1876, 1878. Pero ahora, tras iniciar su 4º mandato presidencial, Buenaventura Báez, a quien el Congreso había declarado el gran ciudadano, instauró un gobierno de carácter dictatorial y reprimió severamente a sus adversarios políticos, algunos de los cuales fueron pasados por las armas, mientras muchos otros fueron perseguidos y encarcelados. En vista de la calamitosa situación económica del país, desde la presidencia, Báez optó por buscar financiamiento extranjero, ya fuera mediante préstamos o el arrendamiento de la bahía de Samaná. En esa coyuntura política, Báez fue más lejos y concibió el proyecto de anexar el país a los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, Entonces Báez también quería anexionarse. envió un emisario ante Andrew Johnson,
quien ocupaba la presidencia en Estados Unidos luego del magnicidio de Abraham Lincoln, para proponerle la enajenación de la bahía de Samaná a cambio de 1 millón en oro y 100.000 en armas y municiones que necesitaba con urgencia para enfrentar la oposición armada de sus adversarios políticos. Debido a que las gestiones para arrendar o vender a Samaná no tuvieron el efecto deseado, Báez entonces concertó un empréstito en Europa a través de un aventurero de nombre Edward Hartmont, con quien acordó una operación crediticia de 420.000 libras esterlinas, con garantías de los ingresos aduaneros, minas de carbón y depósitos de guano en la isla de Alto Velo. Esto es lo que hoy se llamarían tierras raras, ¿no? Esto es lo que llaman tierras raras hoy en día en geopolítica, entiendo. Esa onerosa transacción, que no se cumplió en su totalidad, representó, sin embargo, el inicio de la perniciosa deuda externa que tantos sacrificios le ha costado al pueblo dominicano. Los Estados Unidos, bajo el predicamento de la doctrina Monroe, estaban interesados en negociar una especie de protectorado o incluso la anexión, tanto con Haití como con la República Dominicana, pues de esa manera tendrían control sobre la isla completa. En sintonía con... Claro, porque Puerto Rico es un estado, no. ¿Es un estado o simplemente son ciudadanos Puerto Rico? A ver. Puerto Rico, no creo que es un estado. ¿Es un estado de Estados Unidos? Yo creo que no, ¿eh? No es un estado oficial, simplemente es un territorio no incorporado y un estado libre asociado. Es una especie de asociación, ¿vale? En este principio, el sucesor de Johnson, el general Ulysses Grant, retomó el proyecto en 1869, por lo menos en cuanto se relacionaba con la República Dominicana, cuyo territorio se pensaba aprovechar para asentar negros libertos del sur de Estados Unidos. Así las cosas, a mediados de 1869, las autoridades dominicanas y norteamericanas reiniciaron las negociaciones y suscribieron sendos tratados, uno destinado al arrendamiento de Samaná y el otro para la anexión de la República. El esquema del presidente Báez era el siguiente: si el proyecto de anexión fracasaba, entonces se mantendría el tratado de arrendamiento de Samaná. La República Dominicana, en el caso de la anexión, se comprometía a renunciar a su soberanía política, al tiempo que cedía todas las propiedades del gobierno y acogerse a la Constitución norteamericana, mientras que Estados Unidos debía pagar al gobierno de Báez $1,5 millones como compensación por las propiedades entregadas. El convenio estipulaba que en caso del Congreso norteamericano rechazar la anexión, entonces entraba en vigor el arrendamiento de Samaná mediante un pago de unos $2 millones, de los cuales 150.000 fueron adelantados al gobierno dominicano. El presidente Grant envió un emisario especial a Santo Domingo para que estudiara la situación política y económica, los recursos naturales del país, al igual que el estado de opinión de la población en torno al proyecto. El Tratado de Anexión fue firmado el 29 de noviembre de 1869. Y a principios del siguiente año, el Senado de la República lo ratificó declarando, faltando a la verdad, que la generalidad del pueblo deseaba unirse a los Estados Unidos porque lo consideraban un paso necesario para la conservación de la libertad y la democracia del país. Vale, faltando a la verdad. Faltando a la verdad, imagino que cuando dijeron que el pueblo quería unirse a Estados Unidos, realmente el pueblo no quería unirse, entiendo, ¿no? Por eso ha dicho faltar a la verdad como mintiendo, ¿no? Sin embargo, se necesitaba que el Congreso de los Estados Unidos aprobara el tratado, razón por la cual a principios de 1871 se ordenó que una comisión investigadora de expertos norteamericanos visitara el país para realizar una exhaustiva investigación y rendir un informe sobre la conveniencia o no del proyecto anexionista. La recomendación de la referida comisión fue favorable, pero el Senado norteamericano terminó rechazando el proyecto. Primero, el presidente Grant no contaba con mayoría en el Congreso.
Y segundo, una efectiva campaña internacional de patriotas y exiliados dominicanos en Estados Unidos, unida a la firme oposición de varios congresistas norteamericanos, entre ellos el senador por Boston, Charles Sumner, fue suficiente para convencer a la mayoría del Congreso para votar en contra del proyecto de anexión. Pero no todo quedó ahí. Insatisfecho con el fracasado proyecto anexionista, Baez instruyó a su ministro de Relaciones Exteriores hacia finales de 1872 para que firmara un nuevo contrato de arrendamiento de la bahía y península de Samaná, esta vez con una compañía privada norteamericana. A ver. Bahía de Samaná. Esto si no es el paraíso, está cerca, ¿eh? ¡Wow! Llamada Samaná Bay Company, la cual adquiriría los derechos de explotación de Samaná nada menos que por 99 años. Sin embargo, ya para ese año, el liderazgo de Baez se debilitaba vertiginosamente, y un movimiento armado llamado Movimiento Unionista, pues en él convergieron unificados las dos fuerzas políticas más importantes del momento, incluyendo a destacados baezistas, obligó al presidente Baez a presentar su renuncia a la presidencia de la República. Así, el 2 de enero de 1874, concluyó la cuarta administración de Buenaventura Baez, que duró 6 años sin que éste lograra enajenar el territorio nacional, arrendando o vendiendo la bahía de Samaná, ni mucho menos convertir a la República Dominicana en un estado más de la Unión Norteamericana. La firma de aquel tratado en 1869 fue un acontecimiento decisivo en la historia dominicana. Aunque la anexión resultó inviable, el debate sobre las consecuencias de haberla rechazado persiste hasta hoy. La gran mayoría cree que el hecho de no convertirse en parte de los Estados Unidos fue una decisión acertada del pueblo dominicano, pues la misma no solo preservó su independencia, sino que desde entonces la nación ha evolucionado en forma positiva, forjando su propio destino como Estado libre e independiente. ¡Wow! Pero un momento, porque yo pensaba que seguiría porque claro, él intenta hacer el trato y la anexión en el cuarto mandato, pero hay un quinto mandato. O sea, hay una revolución contra el presidente Báez por parte de un movimiento unionista en el cuarto mandato cuando no logra el trato, pero luego hay un quinto mandato. ¿Por qué Báez tuvo un quinto mandato en República Dominicana? Como resultado de una grave crisis política y un levantamiento armado que derrocó al presidente de facto Ignacio María González. El general Marcos Cabral renunció para facilitar la llegada al poder de Báez, quien fue rechazado por la oposición y finalmente derrocado pocos meses después. ¡Wow! O sea, es realmente curioso que en el cuarto mandato, después del movimiento unionista, la revolución que tuvo el pueblo dominicano contra Báez, tuviera un quinto mandato después de todo esto. Realmente es muy interesante, no conocía esta historia. Lo de Puerto Rico sí que lo sabía, la conexión con Estados Unidos y bueno, que es como una asociación que no tienen los mismos derechos que los estadounidenses, pero no sé muy bien qué tienen entre ellos, pero algo hay. Pero a mí me gustaría preguntaros a vosotros si creéis que sería una buena idea convertirse o que se hubiera convertido en esa época, mejor dicho, en un estado más de Estados Unidos.
A ver, supongo que conservaría la misma bandera, aunque fuera un estado. Eso es una pregunta que tenía en el vídeo, un poco tonta, la verdad. Pero, porque todos los estados tienen bandera, ¿no? Creo. Entonces, pero, wow, realmente muy interesante. Me ha gustado mucho el vídeo. Entonces, estos eran caudillos, pero los caudillos son como soldados. Son como los líderes, ¿no? De un ejército. ¿Qué son los caudillos? A ver. El caudillo es un líder o cabecilla, ya sea político, militar o ideológico. Vale, pero normalmente son militares, creo, ¿eh? Un caudillo, yo creo que son militares y después se convierten en políticos. Y son una especie de político militar, con el ejército, soldados detrás suyo, que seguramente por eso pudo ser dictador durante un tiempo. Pero, wow. Vale, pues nada, si queréis añadir más información o corregir cualquier dato que no sea correcto, lo podéis hacer. Intentaré contestar a todos los mensajes que pueda. Me ha gustado mucho la historia, realmente, no la conocía. Espero que os haya gustado el vídeo a ustedes. Y bueno, lo típico, darle like, suscribiros si queréis. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.